Hola, buenos días a todos. Es un placer para nosotros volver a estar aquí. Para mí por la tercera vez, para Bento por la segunda, para Carlos por la primera. Es algo que para nosotros también muy importante, porque cada vez que viene un compañero de Portugal sigue trayendo un otro. En el Congreso siguiente uno más, de esa vez dos más, tres en ese caso, porque Ana Sofía y Elisa de Serta han venido también. Y creo que no solo nos cinco, pero también los otros 73 que están lá fuera en la exposición, que creo que a seguir a la comida vaya a ser inaugurada. Y antes de empezar a presentar el libro, voy una vez más pedir perdón por mi proversito castellano, pero es el castellano posible. Antes de hablarmos en concreto sobre el libro, quería lo más pronto posible hablar un poco de cómo llegamos a ese libro. Y es muy curioso que solo llegué hoy, pero estuve escuchando con atención los compañeros que estuvieron aquí antes de nosotros y vivimos un tiempo que fue extraño para todos, que fue la pandemia, y ni solo cosas malas que sucedieron en el tiempo de pandemia, pero habíamos inventado nuevas maneras de comunicarnos, de compartir nuestras ideas, de alguna manera nos acercarnos a través del digital, y se ha hablado en esa mañana de digital también. Y hay cosas que tienen que ser habladas, y no tenemos miedo de hablar de ellas, y sobre todo de perdernos el tiempo que es necesario para hablar de ellas. Nosotros en la pandemia habíamos creado un grupo, porque yo y Bento estuvimos en Segovia en el 9º Congreso, y habíamos visto algo que para nosotros merecía que fuese hablado y discutido con otra profundidad. Y entonces ha empezado, el Congreso fue en octubre de 2019, y entonces en el inicio de enero, febrero de 2020 ha empezado la pandemia. Y entonces, con la ayuda del ordenador y de las plataformas que permiten que hablemos a la distancia, empezamos a hablar de cosas que tienen que ver con el día a día de los bibliobuses, pero no envuelven directamente las personas que trabajan en el bibliobús, y habíamos dado un enfoque especial sobre todo a los lectores. Porque se habla de muchas cosas, y muchas veces los olvidamos. Olvidamos lo más importante para nosotros y para quien trabaja en los bibliobuses, que son los lectores. Y estaba escuchando ahora mismo a Oscar. ¿Dónde está Oscar? ¿Qué ha hecho? No, el compañero de... salió, ok. Una de las cosas de que hablábamos en ese grupo, y creo que Roberto y Gonzalo Mora han estado con nosotros una noche hablando en ese grupo. Cosas muy sencillas que podemos cambiar, y cambiar también la vida de nuestros lectores. Una de ellas fue que Oscar estaba hablando en los audiolibros, la manera de llegar a las personas que no consiguen leer porque las letras son pequeñas. Y entonces llamamos personas que trabajan en los editoriales, porque ellos no han percibido nunca que hay personas que están más allá que las cuestiones financieras, monetarias, que están añadidas a los editoriales. Y entonces llamamos 2 o 3 y le decimos: bien, vosotros siguen haciendo los libros de una manera que están salvando el papel, creo que sois todos ecologistas, pero no es eso el mejor medio de llegar a nuestros lectores. Tienes que
que hacer los libros pensando también en aquellos que tienen dificultad en leer, que no son no tienes los mismos medios y su salud no permite que se haga de esa manera. Y entonces fue un primer paso pequeño y creemos sobre todo, y ahora voy a empezar a hablar en el libro porque es eso que estamos aquí, que es un paso que cada uno de nosotros tiene que dar y tenemos que tener la coraje de nos quedarnos un poco más allá de nuestro horario de trabajo y de seguir pensando y hablando unos con nosotros con algún sacrificio y hacer cosas que tienen que ser vistas, pero no vistas de una manera que vaya a llenar los ojos de todos, pero de una manera discreta, pero con coraje, hablar, llamar a los compañeros. Estamos aquí como decía Saramago, en la jangada de pedra, la península ibérica es una jangada de pedra porque estamos todos en el mismo barco. Y he hecho ayer por la noche con mi novia casi 9 horas de viaje y estoy aquí. Podemos hacerlo a la distancia de un clic y ese es un desafío que os voy a lanzar mí y mis compañeros, de que nos acerquemos, que hablemos de eso sin miedo, con coraje, porque hay mucha cosa que tiene que cambiar y una de las cosas que estamos también trabajando es la comunicación que hay entre nosotros, porque es la mejor manera de llegarnos a algún lado. Entonces el libro, en el periodo de la pandemia, aquí con Bento y Marta, y Carlos Marta, estábamos en una de esas conversaciones en una plataforma en el ordenador, el Google Meet, y yo escribí un cuento que está aquí en ese libro y que algunos o la mayoría de vosotros lo conocéis, porque es el cuento que yo he leído en Segovia en 2019. Entonces el cuento estaba muy tranquilo, muy quieto, y entonces pensamos que podríamos pegar en él y hacer algo que fuese como los dos protagonistas del cuento, el chico, el niño y el anciano, hacer su propio viaje por el mundo de los libros y de las bibliotecas móviles. Entonces, con Carlos y con Bento, que son los únicos bibliotecarios itinerantes en Portugal que siguen trabajando desde el tiempo de las bibliotecas de Fundación Calouste Gulbenkian. Nosotros decimos un poco bromeando que en ese momento están con los tres 98 años de bibliotecas itinerantes de trabajo. Ese hombre que está aquí es António Ferreira, es el padre de Carlos, tiene 98 años. Es el bibliotecario vivo que ha trabajado más años en la Fundación Gulbenkian desde 1958. Es aquí. 98 años de bibliotecas itinerantes. Entonces, con la ayuda de documentos gráficos, documentos textuales, empezamos a ilustrar el cuento y hablamos con un editorial que es, por curiosidad, es un editorial de las islas, de Azores, que hay, desde el primer momento ha aceptado nuestro desafío, porque es algo que tiene un pendor histórico muy grande en Portugal. Es un servicio que su tiempo de duración fue desde 1958 hasta 2002, y entonces casi todas las personas que ahora tienen sus 60 y muchos, 70, 40, 50 años han tenido en algún momento de sus vidas un contacto muy particular con esas bibliotecas. Y entonces empezamos a reunir esos documentos, esas fotos, y todo fue
aprovechado para ilustrar el cuento. Todavía la coordinadora del proyecto, que es también alguien que trabaja directamente con el editorial, que es Patricia Carrero, nos ha sugerido que podríamos añadir algunos testimonios de personas como el padre de Carlos Marta, que podríamos añadir sus testimonios de los años que han trabajado con las bibliotecas itinerantes en ese contexto de un Portugal que vivía en una dictadura, en que las personas no podían manifestar sus opiniones, no tenían derecho a acceder a los medios culturales porque casi que no lo sabían y los que habían es para las élites. Y entonces se ha hecho una tres entrevistas a tres ex bibliotecarios, uno de Portugal continental, que es el padre de Carlos, y uno de los Azores y otro de la Madeira. Y al final el proyecto se fue desarrollando y Bento ha trabajado en esos años, creo que al final de los años 80, con un ex bibliotecario que fue Armando Carmelo, que tenía un documento original que trata muy bien y que es la prueba de cómo los bibliotecarios pueden tener un papel muy importante y decisivo junto de las comunidades que sirven, porque él y más 6 bibliotecarios se han reunido, tal como nosotros, no por el Google Meet, pero presencialmente en los años 60, en concreto en el año de 1964, y entonces se reunieron y fueron a buscar lo que querían los lectores. Les preguntaron personalmente a cada uno de ellos o que ellos querían de su biblioteca, lo que la biblioteca le podría ofrecer, lo que faltaba, lo que podía ser añadido, lo que podía ser quitado, lo que estaba bien, lo que estaba mal, lo que les gustaba más de leer. Todo eso fue hecho un documento por esos 7 bibliotecarios que después de comunicar entre sí, hicieron la comunicación correcta con las entidades que gerenciaban la Fundación Gulbenkian, y que a partir de ese documento empezaron a tener una idea real de la necesidad de los usuarios, lo que querían los usuarios, quién era, y sobre todo, que es lo más importante, quién eran esos usuarios. Ese es un proyecto que para nosotros no está terminado. Nuestra misión aquí ha llegado al final. Y ahora es un libro que sigue su propio camino y que está, como los bibliobuses, siguiendo su ruta por sus medios, y que nosotros ahora vamos... Nosotros no llevamos el libro a ninguna persona, a nadie. Nosotros vamos siguiendo atrás del libro porque es un documento, perdone mi modestia, pero es un documento muy precioso que nos encanta. A mí, cada vez que voy a ojearlo, es la primera vez, es como si fuera la primera vez, y creo que vosotros podréis tener la oportunidad de hacerlo también, y con vuestras manos y vuestros ojos mirar sobre todo la realidad de un país en un periodo muy específico, y sobre todo la importancia de un objeto tan sencillo como es un libro. Y yo quería terminar mi parte de mi presentación lanzando un desafío que creo que podría ser muy interesante y podría ser un buen motivo para mejorarmos nuestra comunicación. Todos que trabajan en una biblioteca móvil en algún momento tienen una historia
con un usuario para contar. Algo que marca, que se torna inolvidable. Mi desafío es, ¿por qué no contarla? ¿Por qué no reunirmos documentos, fotos de una época que es la misma para nosotros? Vivimos dos países casi al mismo tiempo en periodos difíciles, con dictaduras, Bien, no voy a decir más sobre eso, pero ¿por qué no hacernos un montón de historias para contar, escribirlas, y por qué no hacer un documento bilingüe que pueda cruzar toda la península, todo el mundo, con el testimonio de aquellos que son verdaderamente lo más importante en el mundo de las bibliobuses, que son los lectores? Es un desafío que voy a lanzar ahora mismo. Gracias. Hola, gracias. Buenos días. Después de Rui es difícil, pero aquí nosotros tres portugueses, él se encargó porque habla mejor el castellano. Ahora de aquí para allá es peor. Roberto, gracias a Clevin, gracias Navarra, gracias a vosotros por tener que tirar un poco de vuestro descanso para vir aquí oír o que es Hombres Libro. Hombres Libro es un proyecto que nos ha apasionado y los leía una cinta pequeñita, que es lo que ha sobrado, que Rui me ha dejado para hacerlo, visto que él ha hablado de todo sobre el libro. Y dice así: cuando o hombre no procura o libro, o porque no tiene condiciones para comprarlo, o porque no tiene condiciones para comprarlo, porque habita longe de los centros poblacionales, el libro tiene que procurar interesar y para o servir, quer instruyendo, quer recreándolo. Esto es lo principio que está asociado a este libro. Esto es lo principio que está asociado a las bibliobuses y a las bibliotecas y a todo aquello que hacemos. Recrear las personas. Está marcado a fuego en la forma como nosotros venimos aquí, en la forma como vosotros decís, en la forma como vosotros todos los días salen de las vuestras casas para hacerlo. Yo estoy muy contento que venir de Portugal 5 personas para oírlos hablar con tanta pasión, con tanto empeño, haciendo manobras y manobras, no con los Bilbao Blues, pero con las leyes que están en torno de todo aquello que hace hacer los bibliobús. Porque las bibliotecas en Portugal, igual a España, se hacen de monte de manobras para justificárselo aquello que es una cosa que está escrita en la Carta de los Derechos Humanos. Y Hombres Libro es, acima de todo, una provocación. Me perdonan las mujeres, pero hombres somos todos. Y Hombres Libro ha sido una búsqueda que nosotros venimos haciendo, y cuando vamos por las redes nosotros tenemos un montón de fotografías de bibliobús y de bibliotecas. Y nosotros tenemos esas fotografías. Y aquilo que nós queríamos hacer con este libro era, con el repositório de fotografías minhas, de Carlos Marta, y algunas de algunos amigos que ya han ido, y fotografías de la Fundación Gulbenkian de los tiempos de que las bibliotecas eran unas Citroën con 3 velocidades, en que la primera velocidad solo entraba parada, y con todo lo recorrido que esas carrinhas hacían en todo el territorio de Portugal, con las estradas y la calidad de las estradas que vosotros, las carreteras que vosotros también lo conocen, cuando hablamos de los años 60.
eram verdadeiras aventuras todos os dias, sair para as calles com uma coisa, com livros. Pero havia outra coisa, que era, havia as pessoas que nos diziam, pero que fazem vocês com tantos livros dentro de uma carrinha? A admiração. Ou por outra, que Hombres Livro é a história, que é a história de todos nós, da península, que está aqui. Que isto ha começado em 1957 e a Fundação Gulbenkian ha levado esse trabalho hasta 2002, e depois não lo abandona de todo, pero que se cede parte de suas bibliotecas a los municipios, y en que los municipios le hacen la gestión de los coches, de los fondos, y que después se encargan de enriquecerlos y pagárselo a sus funcionarios. E Hombres Livros também é isto tudo. É livro de família, é livro com muitíssimas fotos, documentos reais, documentos de uma época, documentos que retratam incluso a forma vanguardista como a Fundação Gulbenkian encarou a leitura em Portugal. E eu estou em crer que o facto de nós estarmos por aqui se pode replicar um pouco de acordo com aquilo que é o trabalho de los bibliobuses em Espanha. Eu diria que uma palavra de apreço para todo o trabalho que a Clebin faz e todos os profissionais que estão aqui, na esperança de um dia estaremos fazendo outros Homens Livro, com outras fotografias, com outras realidades, pero de certeza que são documentos que devem não quedar-se só em nossas cabeças, em nossos corações, pero que deve ser visto por todos, porque a geração futura nos vai a pedir isso. O que é que nós estamos fazendo em torno da cultura, e Hombres Livros é uma demonstração de que outros han hecho para que nós estejamos hoje aqui. Como vos digo, eu hablo muito mal el castelhano e gostaria de passar aqui um pouco a meu amigo, meu querido Carlos Marta, que também vos quero dizer umas palavras. Solo dizer-vos que não abri o livro, pero vos vou a dizer que o magnífico cuento que Rui ha escrito não é só ficção, é muito mais do que a ficção. Ele ha criado a realidade do que são as pequenas localidades onde vosotros, onde eu, onde todos vão todos os dias. E vos digo que me encanta cada vez que abro este livro, porque o puedo fazer em qualquer página. E cada foto conta uma história. Todas as fotos que tiene aqui não têm legenda. ¿Por quê? Porque nós entendimos que colocar-lhe legenda seria retirar-lhe o conteúdo que uma foto nos pode dar. Pero a Fundação Gulbenkian ha entendido que em todo este repositório de fotografias e com este texto, quando nós lançamos o repto para hacer la introducción, la presidente, doctora Isabel Mota, lo ha firmado de cruz, como a decirse, sin verlo. Y después el resultado ha sido esto. A mí me encanta, a vosotros lo espero que lo hagáis también. Muchas gracias. Bom dia. O Rui fala bem castelhano, o Bento fala mais ou menos, eu não falo, não sei. Vou falar em português, mais lentamente, para me entenderem. O Rui disse que nesta mesa estão 98 anos de bibliomóveis, 21, 35, 42. A minha vida
tem sido um bibliobus. O meu pai começou a trabalhar em 1959, eu nasci em 1960. No dia em que nasci, um domingo, o meu pai estava a trabalhar com o bibliomóvel, trabalhavam ao domingo. Cresci a ouvir as histórias que a minha mãe lia dos livros que o meu pai levava para casa. Mais tarde, por casualidade, comecei a trabalhar na biblioteca, fiz uma substituição de um funcionário que adoeceu e fui ficando. E assim se passaram 42 anos nas bibliotecas itinerantes, sobretudo. Na verdade, o mais importante são os leitores. Este livro fala da única rede de bibliotecas que houve em Portugal. Hoje temos cerca de 80 bibliotecas itinerantes, bibliobus, mas não trabalham em rede, trabalham individualmente. Conhecemos-nos pouco. Vocês estão muito mais adiantados, trabalham muito melhor. E o facto de trabalharmos individualmente, por vezes, promove algumas vaidades. E eu costumo dizer que numa biblioteca itinerante, o melhor bibliotecário é o que é ativo, mas é invisível. Como se diz no futebol, o árbitro é bom se não se der por ele. E nas bibliotecas, o bibliotecário não pode pensar que é a pessoa mais importante. Tem que se relativizar. Tem que pensar que está ali para servir os leitores. Tem, sobretudo, que promover o livro e a leitura. É essa a nossa função. Eu não vou falar mais também porque sei que é difícil entenderem-me. Vou só agradecer à Clebin, agradecer ao Roberto nos ter convidado. Muito obrigado. Muchas gracias. Y solo para concluir, solo decir que si alguien lo quiera comprar el libro está disponible y casi alguno de vosotros ya lo tenga y que no haya hecho el pago puede hacerlo después de las comunicaciones, ¿vale? Muchas gracias a todos. Enhorabuena, Roberto. Gracias. Solo una pequeña nota. Nosotros que después tenemos arriba la exposición de bibliotecas itinerantes, lugares de futuro, e o título só por si representa aquilo que nós pensamos e aquilo que temos dito aqui. Bibliotecas itinerantes, lugares de futuro, certamente que lo são. E está representada uma rede de 81 bibliotecas e que ha sido um trabalho que ha sido apresentado em Sertã, pela Biblioteca de Sertã, em um evento cultural com 10 edições, que ha sido a maratona de leitura de Sertã, 24 horas a ler. Obrigado.